Estimados alumnos, hoy comenzaremos con estadística, técnicas de muestreo y distribución. Esta será la primera parte de esta clase. La primera pregunta es: ¿por qué necesitamos de la estadística? Necesitaremos de la estadística cuando tengamos mucha información. No nos sirve ninguna otra disciplina matemática cuando tenemos una gran cantidad de datos. Es por eso que se ha desarrollado esta rama de las matemáticas para trabajar con gran cantidad de información. Nosotros estudiaremos una parte del total. Imaginemos, tenemos un universo. Universo no me refiero a las galaxias, a las estrellas, sino un conjunto muy grande en donde está contenido lo que nosotros queremos estudiar. Aquella parte del universo que queremos estudiar se le llama población. Con población no me refiero a seres humanos. Puede ser una población de peces, puede ser una población de rocas, etcétera, etcétera. Ahora bien, a pesar de que la población es un subconjunto del universo, aún así puede ser muy grande. Imagínense, queremos estudiar la composición de los granitos de arena de una playa. Por lo tanto, nosotros casi siempre en el estudio de la estadística extraemos una muestra de la población. En realidad podemos extraer varias muestras. Aquello que pretendemos estudiarla, la población, se llama variable aleatoria. Variable aleatoria. Con ello queremos decir que tiene que ser una variable que represente a nuestra población en su conjunto. Depende mucho de la muestra. Es muy importante extraer una buena muestra. La muestra debe ser representativa y aleatoria. Debe representar a la población y debe ser elegida al azar. La característica que queremos estudiarle a una población puede ser, por ejemplo, el color de los ojos. Sería una variable aleatoria cualitativa. O quisiéramos estudiar el peso, sería en ese caso una variable cuantitativa. Dentro de las variables aleatorias cuantitativas tenemos de dos tipos: discreta y continua. La variable discreta en general toma valores enteros, pero no necesariamente. Es decir, discreta nos referimos a una variable que, por ejemplo, puede tomar un valor 3, un valor 4,6 y un valor 5, por ejemplo. Observen que puede haber un número no entero, pero o es este valor, o es ese, o es ese. No pueden ser valores entre medio. Aún así será también variable discreta. Y puede ser variable continua.
Continua significa que puede tomar cualquier valor de los números reales. ¿Podría usted darme ejemplos de variables aleatorias cuantitativas discretas? Y dar ejemplos de variables aleatorias cuantitativas continuas. Una buena estadística dependerá de qué tan buena sea la muestra que se ha tomado o las muestras que se han tomado. Esto generalmente lo realizan empresas dedicadas al muestreo. Hacer una estadística no es algo fácil. Son en general distintas empresas las que hacen las distintas partes de una estadística. Como la obtención de datos es tan importante, vamos a ver algunos aspectos de la obtención de datos. Una buena estadística depende de tener buenos datos, datos representativos, no sesgados. A veces no nos damos cuenta y nuestros datos son sesgados. Muestra sesgada. Por ejemplo, muestras por conveniencia. Hay un ejemplo práctico cuando uno va a la feria y compra fruta. Generalmente ponen la fruta más bonita adelante y la fruta no tan bonita atrás. Uno decide ir a comprar ahí porque ve bonitas las frutas. Sin embargo, cuando les venden la fruta que estaba por detrás. Esa sería una muestra sesgada por conveniencia. Las estadísticas de voluntarios también no son buenas. Por ejemplo, uno está en la calle y se acerca alguien y nos dice, ¿puedo hacerle unas preguntas? Y uno dice que sí. Esas muestras también son sesgadas porque solo responden a personas que se ofrecen voluntariamente a responderlas. Ahora, el proceso de recolección de datos. Es muy importante definir bien los objetivos, definir la variable y la población de interés. Tenemos que tener claridad qué cosa y a quién le vamos a estudiar y qué vamos a estudiar. Definir un esquema para obtener datos según métodos válidos. Métodos válidos de obtener datos son, por ejemplo, haciendo experimentos. Yo puedo obtener datos realizando ciertas acciones y anotando sus resultados. Por ejemplo, lanzar 10 dados 40 veces. Y eso yo lo realizo un experimento y voy anotando los resultados. Pero también puedo hacer una estadística, obtener muestras sin realizar experimentos, sino observando. Por ejemplo, observando cuántas personas suben a un bus de la locomoción colectiva a cierta hora. Yo no hago un experimento, sino que observo ese flujo de personas. Y también es un proceso válido de obtención de datos. Luego se recolecta la muestra, que son esos datos, y siempre hay que estar revisando nuestro proceso de muestreo. Cuando se puede compilar todos los datos de una población se llama censo. Eso significa que cuando ustedes no sacan una muestra, sino que estudian al conjunto total de la población, eso ya es un censo. Marco muestral. Es una lista representativa de los elementos que pertenecen a la población de la cual se toma la muestra. Este proceso de elegir la muestra del marco muestral se denomina diseño muestral. El diseño muestral puede clasificarse en muestras de juicio y muestras probabilísticas. Las muestras de juicio se seleccionan por ser típicas. Es decir, va a depender de la persona que elija
la muestra. Por ejemplo, alguien decide que esta muestra es mejor que esta otra por alguna razón. Esas no son muestras muy válidas. ¿Por qué? Porque dependen del juicio de quien toma la muestra, de acuerdo a su gusto personal. En cambio, las muestras probabilísticas se seleccionan en base a la probabilidad. En general, nosotros siempre en estadística hablaremos de un diseño muestral que contemple probabilidad. Existen varias formas de tomar la muestra. Muestreo de una etapa. Los elementos del marco muestral se tratan en la misma forma. Muestra aleatoria simple. Todos los elementos del marco muestral tienen la misma probabilidad de ser elegidos, con reemplazo o sin reemplazo. Eso es la que más se usa, la muestra aleatoria simple. Muestra aleatoria simple. Muestra sistemática. Se selecciona todo elemento késimo. Por ejemplo, tenemos un experimento y sale 1, 2, 3, 4. Hacemos otro experimento y sale 4, 7, 8, 1. Hacemos otro experimento y sale 6, 5, 3, 2. Entonces nuestra muestra será siempre el tercer número que salga. Por ejemplo, el késimo término. Por ejemplo, siempre seleccionaremos el tercero. O, por ejemplo, siempre seleccionaremos el segundo número que salga. El 2, el 7. Cuando nosotros elegimos de esa manera la muestra, se llama muestra sistemática. Para poblaciones muy grandes se emplean métodos de etapas múltiples. Métodos de etapas múltiples, los elementos, el muestreo aleatorio de etapas múltiples, los elementos del marco muestral se dividen. Tenemos una población muy grande, elegimos subpoblaciones, población 1, población 2, etc. Y estudiamos cada una por separado. Muestra aleatoria estratificada. ¿Ya? Estos son estratos. Se fijan, el tema de elegir la muestra es complicado. Hay que ponerse en las distintas circunstancias. Les sugiero que se informen respecto de los métodos de muestreo. Ahora, esos serían los conceptos. También les recomiendo memorizarlos, y entre más investiguen mejor. Vamos a hablar ahora de la distribución estadística, que es un tema numérico. Vamos a pensar en el siguiente problema: edad de las personas de un condominio. Recolectamos nuestra información y la colocamos en una tabla. Le llamamos la tabla 1 o la tabla A, en fin, como ustedes quieran, en donde podemos colocar el nombre de la persona y la edad. La verdad que el nombre no nos interesa mucho,
solamente lo consultamos por educación. Lo que realmente queremos es que nos digan su edad. Y supongamos que nos dijeron, esta recolección de datos lo haremos mediante una encuesta. Ese sería nuestro método de muestreo. 10 años, 15 años, 48, 30. Estoy suponiendo algunos valores. 15, 27, 15 nuevamente, 20, 18, 30, 48, 40, finalmente 8. Les sugiero que hagan este trabajo junto conmigo, detengan el video y copien estos valores en su cuaderno. La verdad que para estudiar con este video, ustedes necesitan ir haciendo el trabajo en conjunto con el profesor, no solo mirar lo que hace. Y podemos preguntar, ¿cuál es el universo? El universo tiene que ser un conjunto más grande que contenga a la población en estudio. En este caso, podemos decir que serán todos los condominios de la comuna, por ejemplo. La población en estudio. La población era aquello que queríamos, aquella parte del universo que queríamos estudiar. En este caso será el condominio. La muestra. La muestra es justamente esta, cuyo tamaño muestral será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hemos elegido un tamaño de muestra N de 14 personas. Se supone que esto es representativo del condominio. ¿Cuál es la variable aleatoria? La edad. ¿Qué tipo de variable es? Es variable aleatoria cuantitativa, porque tiene números, cuantitativa, discreta. Discreta porque solo toma valores enteros. Haremos ahora, a partir de esta información, construiremos una tabla de distribución. Tabla distribución. Se llama también distribución de frecuencias, en donde colocaremos nuestra variable aleatoria que le llamamos XY, la frecuencia absoluta, que será las veces que se repite un valor, y los colocaremos ordenados de menor a mayor. Por ejemplo, 8 se repite una vez, 10 se repite una vez. Ustedes lo van poniendo un victo, etcétera. Detenga el video y complete estas dos columnas. Y espero que les haya dado lo mismo que a mí. Aquí. Siempre deben checar mis cálculos porque puedo equivocarme. Yo los tengo previamente hechos. Y espero que ustedes ya lo hayan hecho también en sus apuntes. Deben trabajar junto conmigo. No solo mirar cómo hago las cosas. De eso no se trata. También existe
disculpen, antes de eso, si yo sumo la frecuencia absoluta, ese símbolo se llama sigma, que es resumir la palabra suma. Sin hacerlo, si sumamos la frecuencia absoluta, ¿qué valor debería obtener? 14, porque es el tamaño de la muestra. Ahora calcularemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se calcula dividiendo el valor de la frecuencia absoluta por el total. Se puede expresar eso en fracción o en decimal. Yo lo tengo en fracción, en decimal, perdón. 1 dividido en 14, 0,07. Detenga el video y calcule todas las frecuencias relativas. Y espero que les haya dado estos valores. Todos los 1 serán 0,07, 0,07, 0,07, 0,07 y 0,07. 4, 0,29. He decidido trabajar con dos decimales. 2, 0,14 y 0,14. Si yo sumo la frecuencia relativa, ¿qué valor debería obtener? 1. Sin embargo, como aproximamos algunos valores, no da exactamente 1, pero da 0,99, es decir, podemos suponer 1. Frecuencia porcentual. Resulta de multiplicar la frecuencia relativa por 100. Multiplicar por 100 es muy sencillo. Corro la coma 2 espacios hacia la derecha, 7%. Calculen todas esas frecuencias porcentuales, por favor, y detenga el video. Solamente corremos la coma y queda 7%, 29%, 7%, 7%, 7%, 14%, 7 y 14%. Si yo sumo la frecuencia porcentual, ¿qué obtendría? 100%. En este caso dará como 99%, pero podemos aproximarlo al total. 100%. Podemos calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es ir sumando la frecuencia absoluta. Parto de 1 y voy sumando 1 más 1, 2, etcétera, etcétera. Complete esa columna, detenga el video. 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14. ¿Les dio estos valores? Observamos que siempre el último número de aquí corresponde al total de la muestra, al tamaño de la muestra. Y podemos también acumular porcentualmente. A las acumuladas generalmente les ponemos letra mayúscula. Es decir, hacemos lo mismo con la columna de porcentajes. 7%, 14%, esto va así, etcétera, etcétera. Espero que ya lo hayan hecho. 43%, 50, 57, 64, 78,
85, 99, pero lo vamos a aproximar a 100%. Ahí se desordenó un poquito la tabla y ese va con S. En estadística todos estos números significan algo. ¿Qué significa este número? Una persona dijo tener 27 años. ¿Qué significa este número? Un 0,29 de la muestra tiene 15 años. ¿Qué significa este número? Un 7% de la muestra tiene 40 años. Ese número, hay 9 personas que tienen como máximo 27 años. O podríamos decir, hay 9 personas que tienen entre 8 y 27 años. Ese número, un 78% de la muestra tiene igual o menos que 30 años. O un 78% de la muestra tiene como máximo 30 años. 14 es el total de la muestra. En la segunda parte, observen el video que viene a continuación, veremos más aspectos de la distribución estadística.